Vamos a dar inicio. Bueno, nuevamente estamos en el ciclo de webinar. Es nuestro tercer ciclo, bueno, que hoy corresponde migración. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por su buena disposición, por regalarnos un tiempito para compartir sus conocimientos y experiencias, por supuesto, que nos va a servir mucho, mucho en nuestra mesa de interculturalidad. Y bueno, y a todos los participantes que les interesa el tema, ¿ya? Es importante para nosotros como unidad de inclusión y equidad educativa que esta mesa vaya obteniendo redes de contacto, redes de trabajo. Nosotros estamos recién empezando, pero nuestro interés y disposición es lo que más tenemos. Tenemos dentro de nuestra mesa una buena comisión, que está Elizabeth y María, y ellos tienen los contactos. Gracias a Elizabeth también se pudo organizar este webinar. Así que nuevamente les doy la bienvenida y le agradezco mucho, mucho, mucho que quieran compartir su experiencia con nosotros. Así que demos inicio, ¿no? Gracias. Gracias, Cindy. Voy a dar inicio con algo de historia, un evento histórico e importante que sucede en Chile, especialmente para quienes somos migrantes, de Latinoamérica hasta África, todos los continentes. El Senado, en agosto de 2019, comienza a potenciar la nueva ley de migración. O sea, ya aprueba en esta fecha, en agosto de 2019, aprueba en general la nueva ley de migración. Con 41 votos a favor, la Cámara Alta manifestó de forma unánime su postura favorable de formar una mesa de trabajo y avanzar en la iniciativa presentada por el gobierno en abril de 2018 bajo la instrucción presidencial de ordenar la casa. Entre los principales aspectos del texto se considera la creación de una institucionalidad migratoria más robusta, junto con categorías migratorias modernas que ajusten a los modelos migratorios del siglo XXI, dando paso a la ley migratoria anticuada del año 1975. Con esto deja cerrado esta ley anticuada y de manera dictatorial, pues fue dada bajo la dictadura militar en Chile. Empiezo con presentar a los ponentes del día de hoy. Amy McQuarrie, magíster en estudios en la segunda lengua de la Universidad de Hawái y académica de la UEC English Center de la Universidad de Atacama. Tenemos a la doctora Catherine Vieira. Nació en Barquisimeto, Venezuela. Licenciada en Matemáticas de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Magíster en Física Fundamental de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. PhD en Astronomía de la Universidad de Yale en New Haven, Estados Unidos de América, culminando sus estudios de doctorado. Trabajó por 10 años trabajó como astrónoma durante 10 años en el Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida. Por 3 años fue coordinadora del departamento científico de esta institución, fue profesora invitada de posgrado en Física Fundamental de la Universidad de los Andes, fue representante de Venezuela en la Unión de Astronomía Internacional por 3 años, desde enero de 2020, es investigadora académica del Instituto de Astronomía de Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Su trabajo de investigación se enfoca en la astrometría, disciplina en la que se miden con la mayor precisión posible el movimiento propio de las estrellas sobre el cielo. Tenemos a nuestro último ponente, Andrew Travenier, astrónomo en ciencias planetarias de la Universidad de Atacama, ingeniero de minería titular de una maestría en geografía y una maestría de astrofísica. El señor Travenier ha trabajado en la India en el Servicio Geológico Francés y en Marruecos en el Instituto Francés de Investigación y Desarrollo en temas relacionados con la preservación de los recursos hídricos en entornos semiáridos. También fue coordinador logístico de las actividades científicas del Instituto Polar Francés en las Islas Meridional de Kerguelen, antes de enseñar ciencias naturales en Múnich, Alemania. Actualmente está realizando un doctorado en astronomía y ciencias planetarias en la Universidad de Atacama, Chile, y trabaja como coordinador técnico y logístico en el equipo del Laboratorio de Investigación
de la criosfera y aguas en la Universidad de Atacama. Bienvenidos, bienvenidas. Y empezamos con la ponencia de la profesional Amy McQuarrie. Hola a todos y todas. Gracias por invitarme a eso. Estoy, aprendiendo español, entonces si no me entiendes o me falta una palabra, puedes ayudar también. Pero voy a presentar mi pantalla, ¿está bien? Ya. Yeah. Como han dicho, soy Amy, soy de la Universidad de Hawái, pero empecé en la UDA English Center en julio, el año pasado. Entonces he estado trabajando con ellos. Vamos a cumplir un año en un mes. Y bueno, no sé exactamente, no quiero tener todo aburrido, pero quiero compartir un poco de lo que necesitaba para trabajar y vivir en Chile. En Chile, una lista más o menos, pero necesitaba un contrato, asegurar mi contrato firmado, completar el proceso de solicitud de visa. Eso era un camino muy largo y gracias a todo mi equipo para ayudarme con eso. Y como obtener todos estos documentos era un poco difícil también eso porque estaban algunos en Estados Unidos y tuvieron que enviarlo y hacerlo aposteado. Y finalmente mi root Tirún. Y después de todo eso estaba como aprendiendo cómo encontrar saldo, encontrar cómo dónde vivir, cómo pagar por todo eso. Y además tener una comunidad social para quedarme acá. El primer paso era para encontrar lo que necesitábamos, porque soy la primera, empleada que tuvimos que hacer todo esto con Estados Unidos, de buscar qué tipo de visa necesitaba, porque es una lista larga de estilo de visa. Y bueno, empecemos con esto, como aprender qué visa necesitaba y qué necesitábamos obtener por eso. Claramente, bueno, es una lista larga y cada cosa parece que tuve que ir a poner un timbre de Chile por cada uno papel, cada paso. Y bueno, eso era una lista larga también, pero lo más importante era que tuve mucha ayuda y apoyo de mi equipo. Miss Pilar y todo el equipo de recursos humanos estaban ayudándome, y especialmente como el Bernardo estaba ayudándome con que no tuve auto a venir a todos los sitios. Entonces, él me ayudó a traducir lo que estaban diciendo y como qué necesitaba, qué falta, y cómo agregar todo esto en una carpeta para llevarlo a extranjería. Bueno, eso es, no sé, es un poco diferente por cada persona, depende de dónde viene, pero más que menos eso es una lista completa. Una cosa que nos costó también era obtener mi permisión para trabajar, porque soy extranjera y es lo mismo en Estados Unidos, que tiene que demostrar que estaba llenando una cualificación de trabajo único, que soy diferente de alguien o una razón porque no podrían hacerlo alguien de Chile. Entonces, esto era un largo paso, y gracias a Pilar para venir a Santiago muchas veces y obtener esta permisión. Y próximo, bueno, eso era una cosa también, que tuve mi diploma, ya recién gradué
en diciembre y no tuve mi título de, no sé, hard copy. Elizabeth, no sé si fue, pero necesitaba mi diploma apostillado y tuvieron que... El documento oficial apostillado. Ya, gracias. Documento oficial apostillado. Ya, entonces, esperando todo esto antes de enviarlo por hacer los trámites. Otra cosa, claramente, cuánto vale, eso es una lista de los otros tipos de visa, también de algunos países, cuánto vale, cuánto cuesta para obtener tu visa. Y no sé si se nota, pero lo de Estados Unidos es un poco más caro que el resto de los países. Entonces, depende de dónde vienes, pero mío más o menos pagué 250 al principio y después de obtener mi root pagué el resto, como en pasos. Eso. Ya, y la última, cuando finalmente obtener mi root, estoy empezando a quedarme acá más tiempo, más rato. Tengo que renovar mi carnet en octubre, pero durante todo este tiempo era... no sé, interesante ingresando en la comunidad como extranjera, encontrar grupo de cosas que me gusta hacer, también aprender de la cultura de Chile. Y bueno, empecé un grupo de Spanglish recién, encontré gente que hace la cosa como hago yoga, escala roca, y encontré estos grupos haciendo clases particulares. También solo conociendo la gente de la comunidad como mis colegas, gracias a ellos, para ayudarme con todo esto. Oh, disculpa, me falta... Así es. Lo siento. Eso. Bueno, eso era el día que llegó mi carnet. Y bueno, no es todo mi equipo, pero muchos de ellos me ayudaron tanto con encontrar lo que necesitaba, traducir cosas. La Paula me ayudó harto también, y todo de verdad. Y al final creo que lo más difícil era tener todas las cosas, todos los pasos que necesitaba hacer cuando necesitaba hacerlo. Por ejemplo, no podría obtener mi carnet sin un timbre, pero no podría hacer esto sin el visa en trámite, como este papel. Entonces, una lista o alguien que puede ayudar con los trámites y ayudar con las consultas que tuvimos, porque muchas veces era muy difícil llegar a alguien con quien podríamos hablar. Muchas veces era de online y un poco complicado este proceso. También dije una lista de hogar o hostales, porque al principio era un poco difícil sin tener mi contrato y todo para obtener saldo y todo eso, para tener todo listo 4 meses de saldo para vivir antes de todo este proceso está finalizado. Pero al final eso era todo. Tuve mucha ayuda. Miles de gracias a la UDA, a mi equipo y todo el Chile. Eso es lo que tengo. No quería hablar tanto de toda la lista, pero no sé qué más quieres. ¿De qué hablo? Está bien, gracias, Amy. Muchas gracias. María. Gracias, estimada Amy. Esto me hizo recordar hace 11 años el camino que también llevé, que no está lejano a las realidades que hemos tenido que vivir de una u otra manera los extranjeros y que llevan a pensar, a repensar en toda esa maleta de sueños, que no es solamente una maleta
mochila donde traemos objetos, sino una maleta de sueños, diría, de proyecciones, de construcción en un país que lo que más esperamos es que podamos seguir construyendo y podamos ir aprendiendo para poder ir quedándonos durante un tiempo y que a veces nos quedamos para toda la vida posiblemente. Esa es la otra realidad. Voy a dar unas palabras de Ian Golding, director de Oxford Martin School. La migración siempre ha sido uno de los impulsores más importantes en el progreso y dinamismo humano. Doy paso a la siguiente expositora, a la doctora Caterina Vieira. Por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan todos? Espero que sí. Bueno, yo voy a hablar de la interculturalidad desde la perspectiva migrante, la mía en particular, que soy una científica recién migrada a Chile a principios de este año. Mis comentarios naturalmente nacen de mis experiencias personales y espero poder, más que contarles mis historias, transmitir algunos puntos relevantes al tema que nos ocupa. Yo soy hija de un migrante. Mi papá era portugués y emigró a Venezuela con apenas 17 años de edad en 1956. Se fue solo, dejó atrás padres, hermanos. Él era el mayor de 10 hijos. No volvió a Portugal sino 34 años después y otras pocas veces más posteriormente, siempre de visita a su tierra que veía con mucha nostalgia, con la famosa saudade portuguesa, pero que ya le era extraña porque su hogar y su familia, la que formó con mi mamá venezolana, su trabajo, toda su vida adulta estaba en Venezuela. Él se adaptó tan bien que hablaba como cualquier venezolano y solo su fisonomía lo delataba como extranjero. Nunca habló portugués en casa, pero comíamos platos portugueses, se escucharon fados, música brasilera también. Portugal es un país históricamente migrante, por siglos. Sus exploradores navales dieron la vuelta al mundo cuando todavía se creían monstruos marinos. Magallanes, que es portugués, cruzó Chile en esa travesía. Y el imperio portugués tuvo centenarias, ahora ya independientes colonias. Y hablo no solo de Brasil, de varios países en África. Hablo, por ejemplo, de Macao en China, fue portuguesa muchos siglos, Goa en India también. De los 15 millones de portugueses que hay hoy en el mundo, 5 viven fuera de las fronteras portuguesas. Portugal siempre fue un país migrante, pero Venezuela, mi país de origen, nunca lo fue hasta hace muy poco. Y yo hace unos días le comenté a Elizabeth que solo a raíz de su invitación a este webinar, yo caí en cuenta que me había convertido en una migrante. Y estoy todavía terminando de internalizar esa nueva condición. Porque yo nací y me crié y estudié mi carrera universitaria en un país que recibió migrantes desde principios del siglo XX y en mayor medida después de la Segunda Guerra Mundial. Españoles, portugueses, italianos, sirios, libaneses, árabes, turcos, chinos, todos se asentaron en Venezuela y formaron familias propias y mixtas. Y por lo menos sus apellidos se siguen leyendo en los nombres de muchos venezolanos hoy. Recibimos también una cuota de chilenos en los 70 y en los 80, además de unos cuantos millones de colombianos desplazados y nacionales de otros países latinoamericanos que se vieron atraídos por la Venezuela próspera de finales del siglo XX. Así que la migración no me era completamente ajena, pero yo estaba del lado de la cultura receptora, que afortunadamente en el caso venezolano, por nuestra naturaleza relajada, caribeños al fin, los recibimos a todos con los brazos abiertos. La migración es real cuando uno decide, pienso yo, que no vuelve a su lugar de origen. Y quizás por eso intuyo que en mi caso, incorporar mi condición de migrante a mi identidad va a ser un proceso que no será corto. Yo no soy la primera, aunque sí curiosamente la última astrónoma en renunciar al trabajo científico en Venezuela. No éramos muchos en Venezuela los astrónomos, la verdad.
Y recuerdo que cuando se fueron los primeros 2 astrónomos, hace 7 años ya, ellos son una pareja con 2 hijos, entonces en edad escolar, yo les escribí un texto del cual les voy a dejar el enlace en el chat para que lo puedan leer más tarde. Es cortito, pero lo dejo para que lo lean después porque obviamente tenemos limitaciones de tiempo. Cuando el migrante conoce, acepta y practica la nueva cultura del país que lo recibe, e igualmente el país receptor conoce, aprende y practica la cultura del migrante, entonces definitivamente la interculturalidad es una consecuencia natural de la migración. Con cultura me refiero a cosas básicas, pero que son bloques fundamentales de nuestra identidad personal y social. Lenguaje y palabras, comidas, actitudes sociales y hasta las actitudes políticas, por las crisis que en ese aspecto particularmente nos afectan tanto en Venezuela como en Chile. Yo, por ejemplo, viví 7 años en Estados Unidos de América, bien al norte, donde cae bastante nieve en el invierno. Me fui a hacer mi doctorado en astronomía allá y, sin embargo, nunca me sentí migrante allá, porque en mi cabeza siempre tuve el plan, la idea de que yo estaba solo temporalmente, porque mi vida y futuro permanentes estaban esperándome en Venezuela. Naturalmente viví la siempre cruda experiencia de la adaptación, ¿no? De la calidez climatológica y cercanía social del venezolano a las correspondientes frialdad y lejanía anónima del norteamericano. Al final uno aprende, se adapta, haces amigos, resuelves tu vida, porque en mi caso, en aquel momento, Venezuela estaba esperándome. Venezuela me esperó, yo regresé. Pasaron 10 años y ahora volví a irme de Venezuela, probablemente para no volver. Porque ahora mi historia es otra. Y como presiento que no volveré a vivir en Venezuela, entonces Chile se perfila como un país candidato para el resto de mi vida, que bien pueden ser 30 o 40 años más, lo que no es poco. Entonces ahora sí soy una migrante, de verdad, como lo fue mi papá, que dejó atrás toda su vida y construyó una nueva desde el principio. Así que ahora estoy construyendo mi cultura chilena. Estoy recopilando mi lista de palabras prohibidas. No puedo decir esto o aquello porque significa otra cosa, casi siempre inapropiada. Pero me he encargado también, y Elizabeth es testigo, de enseñarle a todos los chilenos con quienes convivo a diario, lo que nos deja ahora la pandemia, de darles lecciones de venezolano. Desde déjame decirte una vaina a ando a rin pelado. Y aunque yo no uso con frecuencia las palabras típicamente chilenas, así como el yapo y macán, inevitablemente he ido adoptando el tono chileno, el acento, que aunque los locales obviamente me oyen, obviamente extranjera, mi familia y amigos en Venezuela me escuchan ahora con un cantadito chileno. Y bueno, mis amigos chilenos han comido arepa, tequeño, perros calientes, empanadas, han tomado café recién colado como Dios manda, y a cambio, además de comer unas ricas uvas y aceitunas producidas en la región y probar muchos platos chilenos que ahora se me escapan los nombres, ya le digo palta al aguacate y porotos a las caraotas. Ahora me subo a la micro en lugar de la buseta y uso un plumón en vez de un marcador en la pizarra. Y ya puedo recitar sin pensarlo mi root chileno, el número que posiblemente me identifique el resto de la vida. Y ya estoy registrada en el portal del Ministerio de Hacienda de Chile, así que para este gobierno también soy alguien. Y han sido muchas las conversaciones en grupo con esos amigos donde hablamos de todo un poco y vamos conociendo más sobre las cosas similares y distintas en lo que a relaciones familiares, grupales, sociales, entre cómo son allá y cómo son acá. Entonces, es evidente que conocernos es el primer y fundamental paso para aceptarnos y eventualmente tomar de ambos mundos lo que nos resulta agradable, disfrutable y practicarlo y adoptarlo en nuestra vida diaria.
participar, compartir y pertenecer. Individualmente hay un precio que pagar, por así decirlo, con la interculturalidad. Y es que no eres de acá completamente y además empiezas a dejar de ser del lugar del que venías. Como dijo un presidente venezolano del siglo pasado, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Uno tiene que aprender a convivir con ello, aceptarlo y disfrutarlo en la medida de lo posible. Esos límites entre los países que tan claramente se dibujan en los mapas, en la mente de los migrantes poco a poco se hacen difusos. Como astrónoma que soy en ese sentido, aprecio el manejar una medida diferente de las cosas y me resulta más evidente el hecho de que la escala humana es minúscula comparada con los fenómenos del universo. Ya la escala planetaria es difícil de imaginar para una persona que no trabaje cotidianamente con esos conceptos. Comprender entonces la magnitud de la distancia que nos separan de otras estrellas y del tamaño real de nuestra galaxia, del vacío cósmico que permea todo el universo, me deja claro que haber desplazado mi vida por unos pocos miles de kilómetros no representa nada en esa vastedad del cosmos. Y lo mismo ocurre con el paso del tiempo. Mientras una vida humana puede durar típicamente 80, vamos a decir 100 años, eso es un instante insignificante en la vida de una estrella como nuestro Sol, que ya ha vivido 4.500 millones de años y vivirá otra cantidad igual de tiempo antes de evolucionar a una etapa diferente a la actual. El universo es 3 veces más viejo que el Sol y nuestro Sol no es una estrella primigenia de paquete, hecha con materiales nuevos y originales, no. El Sol se formó de los restos de antiguas estrellas ya muertas y desintegradas cuyos cadáveres fueron reciclados en el medio interestelar. El universo es tremendamente más viejo que nosotros y además evoluciona a una escala que somos incapaces de percibir ni siquiera a lo largo de varias generaciones. Y expongo todo este concepto por un motivo. Estamos todos, ustedes y yo, y todos nuestros antepasados, humanos y previos a los humanos, bajo el mismo cielo. Las mismas estrellas. A nuestros ojos aparecen exactamente en las mismas posiciones, las mismas constelaciones. Estamos hechos todos ustedes y yo. Animales, plantas, rocas, microbios, coronavirus, el cobre de Chile, el petróleo de Venezuela, todos del mismo material. De la misma nube molecular que dio origen al Sol y de los escombros que de esa formación quedaron. Me disculpan un segundo porque me está sonando el teléfono y lo voy a apagar. Quedé entonces en que estamos todos formados de la misma cosa, del mismo material. Esa misma nube molecular que dio origen al Sol, esos escombros que de esa formación quedaron y de las cuales se formaron los planetas. La Luna nos ha acompañado bastante tiempo. Entonces, compartimos nuestras entrañas mucho más allá de lo evidente. Y como suelen decir por ahí, es más lo que nos une que lo que nos separa. En nuestra más profunda intimidad atómica estamos hechos de los mismos bloques fundamentales, aunque el diseño externo varíe considerablemente. Entonces, esto no es una metáfora de la nueva era, ni una percepción poética, idílica, es una realidad física, tangible, medible y comprobada. Aprecio entonces muy grandemente la posibilidad de que la ciencia y mi trabajo en la ciencia me permita tener esa visión comprensiva, ¿no? Global, universal, si se quiere decir. De hecho, percibo que la ciencia en sí misma es una cultura a la que, por cierto, no todos tienen acceso. Y eso es un grave peligro que ya está dejando perniciosos efectos en la prevalencia de ideas falaces, pero eso es harina de otro costal que no tengo chance de comentar. Entonces, en conclusión, participar, compartir y pertenecer.
porque estamos hechos todos del mismo material, así que los lazos ya existen. Muchas gracias. Gracias a ti, Catherine. Me hizo recordar, hemos nacido en espacios muy cercanos y similares con la arepa, con el caldo, con los frijoles o frisoles, y que ahora decimos porotos. En esa construcción rica de estar en medio de la diferencia y de ir aprendiendo, tomando un diccionario para poder asociar el vocabulario y comenzar a acercarnos y a veces no cometer errores, o que a veces los mismos estudiantes se ríen cuando uno dice unas palabras y significan otras. Ha sido todo un proceso y eso me hizo acordar y cómo nuestro espacio se vuelve tan especial para nuestras amistades chilenas cuando prueban nuestra comida, cuando conversamos y nos preguntan cómo nos hemos sentido, y lo único que hay que decir es gracias por estar en esta segunda casa y por permitirnos construir en medio de las diferencias. Retomo a Edgar Morán. Edgar Morán habla de que somos seres planetarios. Realmente en esas competencias que dice que debemos de tener todos los profesionales de cualquier lugar del mundo, una de las competencias es tomar en serio que somos seres planetarios y tomar la importancia que los actos que hacemos en cualquier lugar del mundo no tienen que ver de dónde hemos nacido, sino lo que estamos haciendo en consecuencia de lo que hacemos y que estamos causando en cualquier otro lugar. Con lo que yo haga acá en Chile, le puedo causar daño en otro espacio del mundo. Por lo tanto, aquí se refleja un acto de superación, de construcción de espacios en el cual no hemos nacido, no tenemos nuestros grandes amores como nuestra familia, pero que hemos construido familia también. Y es una familia que es muy valiosa porque nos ha enseñado a vivir en esta cultura que nos trae más cosas buenas que malas. Y de hecho, solo queda agradecer. Vamos a tomar las palabras de nuestro último ponente, que es Adrián Travenier. Bienvenido, Adrián. Adrián, bienvenido. Adrián, ¿me estás escuchando? Adrián no tiene el micrófono apagado. Si es posible, Eli, que le whatsappee. Parece que tiene problemas con el internet. ¿Me escucha, María? Sí. Parece que está teniendo problemas con el internet. Yo lo voy a llamar al tiro. Sí, por favor. A ver, Adrián. Creo que es problemas con el internet. Bernardo Sepúlveda. Adrián, ¿nos escuchas? Se quedó pegado. Adrián. Bueno, mientras comienza Adrián, voy a dar algunas palabras de Seymour Bauman. Bauman, sociólogo polaco. Sí, Adrián. ¿Pueden escucharme? Las Sí. Palabras de Adrián. Sí, ya te escuchamos, Adrián. Perfecto. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Muchas gracias para la invitación. Ok. En primer lugar, me disculpo por los muchos errores de sintaxis, pronunciación y gramática que podría cometer durante este intercambio. Aprender español para mí y más en general cualquier idioma es parte de mi inmersión en la cultura chilena. Pero rápidamente notarán que mi dominio de este idioma está lejos de... pero espero, sin embargo, que esto no obstaculice la comprensión de esta discusión. En esta discusión, no sé, presentación, voy a mezclar la experiencia personal y los sentimientos para evocar este complejo tema del multiculturalismo. Todo lo que sigue es, por tanto, necesariamente subjetivo y corresponde solo a bosquejos de reflexiones.
mencionadas, puede consultar la bibliografía indicativa vinculada a este debate para examinar las obras de los especialistas en los diversos temas que se abordarán. En esta presentación enumeraré cronológicamente los momentos clave que han influido en mi percepción del multiculturalismo, tratando de marcar este viaje, que es un viaje personal, con hechos históricos pasados y actuales. Así, antes de tener este deseo de dedicarme al mundo, preferí tener una infancia hogareña en Francia, antes de una primera experiencia notable a la edad de 22 años en la India, durante un semestre de intercambio en el extranjero. Para mí fue un verdadero choque cultural y mi primera confrontación real con el multiculturalismo. En este país de la India, con casi 900 idiomas, y donde la armonía de las religiones parecía reinar, especialmente entre hindúes y musulmanes. Pero esta armonía es de hecho bastante relativa en vista de la actual política del gobierno nacionalista de Narendra Modi, que tiene a exacerbar las tensiones religiosas con los musulmanes para afirmar una identidad hindú en la India. La historia reciente tampoco ha sido fácil, como por ejemplo la división sangrienta de la India después de la independencia en 1947 entre el Pakistán, de mayoría musulmana, y la propia India, de mayoría hindú. El telón de fondo era la hegemonía europea de los últimos 3 siglos y el colonialismo del viejo continente, que había establecido una especie de jerarquía de culturas. Después, en Marruecos, unos años después de este primer gran viaje a la India, fue para mí el descubrimiento de la importancia del idioma en la comprensión de la cultura, con la conciencia de este vínculo extremadamente fuerte entre el árabe, el Corán y el mundo musulmán. El idioma, la cultura y el territorio se volvieron más consistentes en mi mente. Es también dentro del reino sherifiano, que es el Marruecos, a través de los sistemas de irrigación ancestrales, que tomé conciencia de la existencia de un patrimonio cultural, técnico y científico. La jerarquización de las culturas también estuvo presente una y otra vez con el aspecto de la colonización francesa dentro de este antiguo protectorado francés, y de manera más fuerte entre una marcada oposición entre la cultura bereber y la cultura árabe, cuya expansión en el Magreb data del VIII siglo. Mientras esta experiencia en el Marruecos salía para invernar en Kerguelen, es una isla perdida en medio del Océano Índico, a unos 2.000 kilómetros del continente antártico, para aliviar a cabo toda una serie de programación. Me fui en esta isla con un número incalculable de libros, la ambición de alinear mis serias lagunas en campos tan diversos como la sociología, la economía, la geopolítica o la historia. Y al final, los libros permanecieron sabiamente guardados en su maleta, porque fui sorprendido por la belleza del lugar. Solo podía preguntarme en este santuario terrenal donde sí no es un lugar para el hombre, si la cultura era realmente la característica de la especie humana. Por ejemplo, los pingüinos reales ocuparon vastos territorios en esta isla, elaboraron complejas canciones de reconocimiento, su idioma, no sé, y se entregaron a curiosas procesiones.
su cultura. Todo esto depende obviamente del significado que se le dé a la palabra cultura, que con demasiada frecuencia se opone a la palabra naturaleza. Pero volveré a esto más tarde. Después, de vuelta en Europa, y más precisamente en Alemania, en Múnich, München, no sé si es Múnich o München en español, a corta distancia de Italia, Austria y la República Checa, conciencia de sentirme europeo en esta vasta construcción de paz y unión que siguió a la Segunda Guerra Mundial, y dentro de la cual las fronteras habían dejado de existir. Un territorio, Europa continental, una cultura judeo-cristiana, pero muchos idiomas diferentes. En Europa también el multiculturalismo encontró aquí sus límites políticos, por ejemplo, con la quimera de la adhesión de Turquía a la Unión Europea, un país musulmán y una cultura judeo-cristiana. También frente a una ola de migraciones sin precedentes desde el año 2010, principalmente de África y el Oriente Medio. El viejo continente se vio enfrentado a la elección del multiculturalismo o la integración, considerados aquí en su sentido político. Todo esto me recordó dos libros polémicos, dos de los únicos libros que se leen en Kerguelen. El primero, El choque de civilizaciones, de Samuel Huntington, y el segundo, Las identidades asesinas, de Amin Maalouf. La cultura y la identidad, ya sea colectiva o individual, juegan un papel clave en la explicación de los conflictos del mundo contemporáneo en estos dos libros. Para Samuel Huntington, la globalización es una tontería porque se enfrenta a obstáculos irremediables derivados de las diferencias culturales entre los pueblos. Para Amin Maalouf, la globalización es una oportunidad de intercambio y enriquecimiento, pero actualmente está siendo desviada por el papel hegemónico de la cultura occidental. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto sobre el multiculturalismo? Que esta última se basaría, y es importante en todos que lo sigue, es condicional, en la tolerancia, en la curiosidad, la empatía, no sé, y el altruismo, porque habría culturas múltiples y diferentes. Y también parece imposible, incluso peligroso, establecer una jerarquía, entre otras cosas, a los genocidios y al colonialismo. Aquí debo referirme a mi experiencia pequeña, aproximadamente de 1 año, en Chile, un país sudamericano, y la cultura está imbuida de la influencia católica española, que como el Islam en Marruecos choca con las culturas indígenas. En la protesta social chilena que comenzó en octubre pasado, incluía entre sus muchas demandas un mayor reconocimiento de los pueblos indígenas, especialmente de los mapuches. Y la denuncia recurrente de la privatización encubierta del agua como bien público, pero sujeto a la gestión de los propietarios, podría llevar a una reflexión sobre una cultura geográfica y ambiental, que es la cultura de hecho. Es un propio del hombre, una oposición a la naturaleza salvaje. Y así, con la profe Katy, vuelvo un poco egoísta a mis campos de estudio, que se centran en el medio ambiente
que resuenan con las reflexiones actuales que pretendan replantear la frontera entre la naturaleza y la cultura. La actual crisis del coronavirus hace que este tipo de pensamiento y un cambio en nuestros comportamientos individuales sean más urgentes en esta cultura globalizada de consumo heredada de la revolución industrial occidental. Pero esta es otra historia que va más allá del marco del multiculturalismo. Muchas gracias para su atención. Gracias a ti, Adrián. Gracias por toda tu historia, que me parece muy rica para hablar de migración, de interculturalidad, porque nos estás mostrando todos los continentes, la realidad de cada uno, tanto esas bellezas, esas fortalezas y debilidades que hay en cada espacio. Bueno, algunos sociólogos dicen que no debería haber ninguna barrera, que la única barrera que debe haber en nuestra vida, en cualquier individuo, es la mente, es la forma de pensar. Pero desafortunadamente en nuestro egocentrismo, en nuestras limititudes o carencias, diría mentales como seres humanos, necesitamos colocar parámetros y reglas espaciales. Entonces existe esa palabra de colocar los límites de entrada en para otros sociólogos, que la migración resulta ser la enfermedad del siglo XXI. Yo diría que resulta ser la gran oportunidad, como usted mencionaba con un autor que nombraba, la gran oportunidad de construir y reconstruir espacios con todas las fortalezas que tenemos. Para eso evoco a Simon Bauman. Bauman habla de esa sociedad líquida, de esa sociedad del metro cuadrado, de esa sociedad del consumismo, en donde nos lleva a replantear que practicar el arte en la vida es hacer la propia vida. Una obra de arte realmente equivale en nuestro mundo moderno líquido a permanecer en un estado de transformación permanente, a referirnos perpetuamente y transformándonos, o al menos intentándolo, en alguien distinto del que ha sido hasta ahora, y poder darnos a la gran comprensión, como mencionaba Edgar Morin, que somos seres planetarios, somos del mundo para construir en el mundo, y que la única barrera y el único límite está en nuestra mente. Ya no hay límite del tiempo y del espacio en este planeta, a menos que destruyamos, pero que el límite está en nuestra mente, en cómo replanteemos, valoremos desde nuestra cultura nuestras propias raíces y las raíces de otros para reconstruir. Muchas gracias. Ya, Cindy, te dejo algunas palabras para pasar a las preguntas. Cindy, te dejo algunas palabras para pasar a las preguntas, o paso de una vez a las preguntas. Sí, pasa directamente nomás, María, a las preguntas. Ya. Sí, a las preguntas. En todo caso, Sí. yo hice una. Bueno, voy a comenzar con una pregunta inicial que es para Amy. ¿Piensas que Chile está preparada para recibir inmigrantes? ¿Me escuchas, Amy? Amy, parece que Amy está... ¿Sí, me escuchaste? Disculpe, tuve problemas. Amy, te vuelvo a repetir la pregunta. Es para ti directamente. ¿Piensas que Chile está preparada para recibir inmigrantes? Es una buena pregunta. Bueno, ahora mi país no está tan bueno tampoco. En Estados Unidos están protestando, matando, destrozando por cosas de racismo. Tenemos un sistema mal allá también, entonces creo que cada país está abriendo sus ojos y creciendo de manera como pueden. Entonces, bueno, ahora no, con COVID tampoco no pueden viajar si quieren. Para mí, viví en Santiago, en Santa Lucía, en Central, y mi proceso, como expliqué, era largo, pero creo que ahora con todo lo que está pasando con inmigración es muy fuerte. No puedo hablar de la tema de protesta y todo eso. Creo que
va a pasar y ojalá que los cambios vienen. Pero creo que lo más grave cosa que vi era que no hay mucho apoyo por la gente de inmigración. Por ejemplo, hablé de los pasos que tuve que hacer y cada uno trámite tuve que pagar transportación. No puedo imaginar venir con nada y tiene que pagar como un taxi o lo que sea para ir a los sitios, para tener los recursos para sobrevivir acá depende de qué tienes y el apoyo que viene con este viaje, no sé, pero de respecto a las protestas, creo que va a pasar en cada país, entonces puede ser, está bien, creo. Depende de dónde está, también en Atacama es un poco más tranquilo en vez de central de Santiago. Eso. Gracias, Amy. La siguiente pregunta es para Katy. ¿Qué rasgos de tu personalidad son consecuencia de la interculturalidad y la migración? Bueno, ciertamente el ser hija de un migrante, haber nacido y haber recibido, haber sido criada en un país que recibió a muchos migrantes de distintas partes del mundo. Y finalmente el haber vivido 7 años fuera de mi país, aunque no me considerara migrante porque simplemente fui a estudiar, definitivamente son experiencias que le permiten a uno adoptar actitudes más abiertas, más comprensivas y tener más empatía hacia otros grupos de personas que pueden tener una historia distinta, una educación, una religión, un comportamiento social distinto. Entonces, imagino que en parte también esa calidez natural que se dice que caracteriza a los latinos ayuda un poco, pero creo que definitivamente el haber tenido una experiencia en carne propia con la migración, aunque fuera al principio como receptora, como viviendo en el país que recibió a los migrantes, definitivamente ayuda a que uno discrimine menos, que es lo importante, ¿no? O sea, porque digamos, se puede comprender que uno tenga miedo a lo diferente, miedo a lo desconocido, que creo que es al final la causa fundamental de toda discriminación. Desconoces eso y quizás tu primera actitud es tenerle miedo. Entonces, la manera de vencer eso, por supuesto, es conocernos y comprender, y finalmente tanto el país que recibe como los que venimos de fuera, también tenemos que pasar por un proceso de adaptación. Es decir, yo no puedo pretender como migrante hacer todo exactamente como lo hacía antes y no modificar siquiera un poco de mi persona o de mi manera de ser o de mi lenguaje. No adaptarlo a Chile sería absurdo, es impráctico, ¿no? Entonces, definitivamente esas experiencias previas en mi vida me ayudaron a tener una actitud más abierta al tema de la migración. No sé si eso contesta a tu pregunta. Gracias, Katy. La pregunta va dirigida ahora para Adrián. ¿Ha afectado el lenguaje a tu inserción en Chile? Ok. Disculpen, no entendí bien la pregunta. La pregunta la realizaron los participantes. Dice que si ha afectado el lenguaje a tu inserción en Chile. ¿Cómo se ha sentido en este proceso ir aprendiendo un poco más el español y que no se puede dejar las raíces de orígenes fonéticas, sintácticas francesas? O sea, ¿cómo ha sido esa relación
para hacer esa ubicuidad, y que yo creo que usted lo hace muy bien porque ha vivido en diferentes espacios. Pero ¿cómo lo ha hecho en Chile? ¿No quiere saber alguna de los participantes Sí, de la ponencia? Whether you're adjusting to the Chilean culture. Pues, por supuesto, es muy importante de aprender el lenguaje para un tema de integración en el país. Antes de mi viaje en Chile no conozco nada del chileno o del español. So, para mí es un poco difícil porque el francés y el español son lenguaje latino. So, muchas Lengua palabras, por romances. ejemplo, son similares. Y también para la cultura, hay cultura que es un cultura con la historia, con la España, no es realmente colonización, pero es con los conquistadores. Hay base de cultura judeo-cristiana. So, para mí por ejemplo, es completamente diferente de mi experiencia en la India. Para mí fue imposible, por ejemplo, en un poquito más de un año, de aprender el hindi. Totalmente imposible. Entonces, es diferente. En el Marruecos también fue diferente. Para aprender que llama el árabe, pero no es realmente árabe, porque en Marruecos hay que se llama el árabe literal, es para el Corán, pero el lenguaje árabe en Marruecos es un dialecto. Quiere aprender este dialecto, pero es más difícil porque es totalmente diferente con la sintaxis, la pronunciación es más difícil, mismo que el hindi en India. Pero para mí, sí, de aprender el español en Chile es parte de la integración en el país, pero no es tan difícil porque es un lenguaje latino cerca del lenguaje francés. Pero sí, es muy importante para entender la cultura de un país, de entender un poquito el lenguaje. Es fundamental. No sé si... Gracias. Bueno, Adrián, muchas gracias por la información, por la respuesta que da a quien hizo esta pregunta. Y también hay que entender que pues el francés y el español son lenguas romances, entonces por lo tanto no hay tanta distancia, ¿cierto? Solo que Sí. en cuestión de fonética cambia algunas dinámicas y son bien marcadas en fonética, pero de hecho no es tan difícil mutuamente entender, así no tenga tanto conocimiento del idioma. Bueno, pero hay algo Sí, que me intriga. ¿Ha sido profesor? ¿Es profesor también de alguna asignatura o ha dado algunas charlas a los estudiantes? ¿Cómo te ha ido en esta parte con los estudiantes? ¿En la universidad? Sí, claro. En la universidad, pero algunos cursos que fue en inglés, no en español. So, voy a ver para el próximo semestre si voy a hacer charla, por ejemplo, en español. Pero ahora todos los charlas fueron en inglés. Para mí es un problema porque en el departamento científico de la UDA el nivel de inglés es difícil de hacer una presentación en inglés en la universidad con los alumnos, con los pregrados. Para los posgrados, no sé. Muchas Y en gracias. el programa doctorado, normalmente todos los cursos son en inglés.
Muchas gracias, Adrián. Bueno, esta es una pregunta en general para todos y podría comenzar Adrián a responder la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Cree que cambiará la mirada de la migración debido a la pandemia? Situación que ha cambiado nuestras vidas y por lo tanto hace replantear las políticas públicas de cada país. Y una de ellas pues es una de las que se estaba replanteando antes, desde el 2018, especialmente en Chile, con, la frase de ordenar la casa, lo que tiene que ver con la ley de migración. Y nos hemos dado cuenta que en esta pandemia que nos ha girado la vida 360 grados en toda la vida, en todos los aspectos, quienes estaban, especialmente los latinos, quienes estaban viviendo en Chile, quieren salir, quieren irse para su país. Entonces ahí comenzamos a cuestionarnos muchos aspectos y sobre todo quienes ya estamos acá insertos. Además de sentir esa gran impotencia de no poder ayudar a todos y a todas, sino a ciertas personas ayudar en lo que más se puede para que puedan mantenerse en la pandemia, pero esto no es lo suficiente. ¿Cree que sí cambiará lo que tiene que ver con la ley de migración con respecto a la pandemia? Y no solamente en Chile, sino en el mundo. ¿Qué opina usted, Adrián? Es bien real. Es un, no, sí, sí, pues, creo que es muy, muy complejo. No sé si para responder es complejo. Con el tema del coronavirus y de la migración, realmente no sé, porque hay muchos temas que son temas geopolíticos, con temas también económicos para la migración futura de las personas. Nos, no sé, y tengo para mi impresión, soy un poquito pesimismo para la zona geográfica de Sudamérica. Después de la crisis del coronavirus, porque ahora todas las fronteras son cerradas, pero después la crisis en América Latina, sí es un tema muy complejo. Tengo la impresión que va a ser una situación de colaboración que va a ser, no sé si pequeñas, porque todos los países tienen dificultades económicas. Para los migrantes va a ser muy difícil. Por ejemplo, en mi caso tengo mucha dificultad de tener un contrato de trabajo para trabajar en la universidad, porque la Oficina de Migración y Extranjeros hay, hay muchas personas que preguntan para tener este permiso de trabajo en Copiapó. En Copiapó es una ciudad pequeña, no sé qué es la situación en Santiago, por ejemplo, para los migrantes. No creo que no soy realmente un migrante, porque es mi deseo de venir en Chile. Pero hay otras personas, creo que todas las personas aquí en Copiapó, en la ciudad, hay muchas, por ejemplo, venezolanos en la calle, hay muchas personas. No sé si las personas vienen de Perú, de Bolivia, pero para mí es increíble, hay una diferencia ante la crisis actualmente. Sí. La situación es compleja y creo que después de la crisis la situación va a ser peor que antes de la crisis. No sé si he respuesto a la pregunta directamente, pero... Gracias, Adrián. Lo más importante es conocer la apreciación, es la apreciación que tenemos
no solamente usted, yo también como extranjera, y que me hago esa pregunta constante, que no basta con ayudar, diría económicamente a unos cuantos para uno sentirse que está haciendo algo por otros que no son chilenos. Eh, pero no basta, no es suficiente, porque hay cosas más complejas las cuales vienen. Me gustaría escuchar su apreciación, Catherine, acerca de esta pregunta. Bueno, sí, definitivamente la pandemia ha hecho temblar los cimientos de la humanidad en todos aspectos, ¿no? Y obviamente la migración no escapa eso, la interculturalidad tampoco. Inevitablemente uno tiene que aceptar que por el bien de la salud de los humanos, pues hay que tener una serie de restricciones de movilidad, porque de lo contrario, pues sería un desastre más grande del que ya tenemos en las manos. Pero eso también, la pandemia ha hecho muy visible las desigualdades. El cómo hay una gran cantidad de personas con escasos recursos, con escasas herramientas, que están realmente en una situación muy vulnerable para enfrentar la pandemia. Entonces, allí es importante que los gobiernos, que son quienes más tienen poder en este caso de movilizar las ayudas, no olviden, porque no olviden que esas desigualdades están presentes y hagan un trabajo efectivo por aminorar los efectos de esa desigualdad. Entonces, en particular la migración, la frontera entre Venezuela y Colombia está llena de venezolanos pasando frío y hambre, que han regresado de Chile, Perú, de Ecuador y de la propia Colombia porque perdieron sus trabajos por la pandemia y prefirieron incluso intentar regresar a un país que está devastado, ¿eh? Porque Venezuela está devastada. Y la única cosa que más o menos nos salva a nosotros ahora en la pandemia, increíblemente, es la escasez de gasolina. Es una bendición disfrazada, porque la escasez tan atroz de gasolina que hay ahora en Venezuela naturalmente impide la circulación de las personas. Entonces, en ese único aspecto, por ejemplo, Venezuela particularmente podría bandear un poco más la situación de la pandemia. Pero definitivamente, sí, esto está afectando los patrones migratorios, pero es importante también, además, que la gente común comprenda que estas circunstancias extraordinarias requieren respuestas extraordinarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no tenemos excusas ahora para adoptar mejores actitudes, porque yo puedo comprender que en el tiempo de mi papá, hace 50, 60, 80 años, nuestro conocimiento del resto del mundo era muy limitado. Pero ahora tenemos internet, las redes sociales, en fin, no podemos decir que no podemos conocer el mundo. Por el contrario, realmente tenemos muchas herramientas para conocer otras culturas. Y sin embargo, persiste el racismo, persiste la discriminación, y me puedo imaginar que para los sociólogos es un fenómeno muy interesante. Es decir, ¿cómo es posible que aún con la abundancia tan grande de información, con estas oportunidades, aunque sea a distancia, de conocer sobre otros países, otras culturas, todavía persistan estas actitudes? Psicólogos, psiquiatras, educadores deben conocer la respuesta a eso mejor que yo, ¿no? Pero sí, definitivamente es algo en lo que debemos reflexionar en actividades como estas, por ejemplo. Definitivamente actividades como estos webinars son espacios para compartir ideas y ampliar horizontes en el tema.
Muchas gracias, Catherine. Realmente es un momento que estamos pasando en cualquier lugar del mundo y que nos replantea no solamente pensarnos en qué nos pasaría a nosotros, qué estamos haciendo, sino qué hacemos para que otros también puedan vivir, por lo menos tener el alimento, tener un espacio para poder sentir un calor, porque más allá de decir a sentir ese calor de familia, en migrante es muy difícil, pero sí hacerlo sentir que es importante. Amy, ¿tú qué opinas acerca de esta pregunta que desde esa perspectiva como migrante? Y yo creo que ante todo como ser humano, porque estamos todos en el mundo bajo esta misma dinámica. Es que, bueno, este tema de migración es muy fuerte en Estados Unidos ahora también y veo un poco de la misma pensamiento, que son la gente que no quieren extranjeros, que no quieren inmigrantes, que no quieren gente que vienen a su país, que piensan estos son defensivos de los recursos que tiene el país para dar a ayudar y deben quedar con los chilenos. Escuché una vez o alguna vez y que creo que ahora con COVID la gente, los chilenos que están perdiendo su trabajo, que necesitan dinero, ayuda para sobrevivir, que no pueden trabajar. Y este grupo de gente que necesita ayuda está creciendo. Entonces, para ayudar extranjeros o inmigrantes, creo que hay un poco de miedo que pueden hacer. Y no sé si viene de racismo o miedo, pero bueno, en Estados Unidos pasa también, pero eso creo que es más de tenemos los recursos y podríamos ayudar más y no lo hacemos, y eso es un poco fuerte a verlo acá porque creo que no es como un balance de que veis todos los países al lado de vosotros que están cayendo en crisis económica, y a ver todo el resto cayendo, creo que te da mucho miedo para qué podemos hacer para ayudar. Eso veo más que menos probablemente dónde viene esto racismo o algo así. Pero vi también, pero no tengo mucho, como estaba hablando con Bernardo, mi colega, que no tengo mucho voz en para ver racismo en mi parte, porque, bueno, soy en un grupo blanca de un país con dinero, con diploma posgrado, entonces para mí, bueno, aprendí mucho a andar por este proceso, cómo vivir, y el proceso de ser inmigrante es fuerte. Y si no tienes los recursos, bueno, estamos viendo cómo va ahora con gente por la calle y están enfermando más porque están viviendo juntos, y es fuerte el tema. Gracias. Gracias, Amy. Retomo a Bauman, que es uno de mis autores preferidos en mi biblioteca y a quienes siempre referencio para comprender un poco la interacción humana en el mundo, el egocentrismo y el individualismo y el capitalismo que nos arrasa. Cómo en un siglo XXI de economías inestables, donde todo está inestable, todo el sentido se ha transformado y se ha cambiado y tenemos que replantearlo lo más pronto posible para subsistir, y que traspasa más allá de la migración, porque se trata de cómo mantenernos vivos y cómo cada día vamos a tener que ir reconstruyendo en medio de todas estas dinámicas que hemos generado, desde el simple hecho de no cuidar nuestro medio ambiente, menos de no tener ese cuidado hacia nosotros y hacia los otros, o hacia vosotros, como se diría en España, y cómo ir construyendo en medio de estas falencias, cómo ir reconstruyendo y qué tan inteligentes somos
Entonces aquí pone a prueba que va más allá de los cartones que tengamos cada uno, va más allá del replanteamiento de cómo queremos vivir y cómo queremos que otros que están a nuestro alrededor vivan, y quitar un poco ese metro cuadrado y lograr una poca de estabilidad en medio de esta inestabilidad económica que ya se estaba generando de hace 2 años atrás. Bueno, esto es un tema para hablar, sería otro webinar para hablar acerca de esto. Hay otra pregunta que es, ¿qué les parece? Y esto va para los tres y ahí vamos a comenzar con Amy. ¿Qué les parece la distinción que se hace entre migrante y expatriado? No te estamos escuchando. Esta la hizo un participante. ¿Qué diferencia hay para ustedes entre migrantes y expatriados? Porque de una u otra manera, en los diferentes países que hemos estado, esta palabra ha existido, expatriado. Pues mi Colombia querida, un país hermoso, no solamente de colores, de sabores, de sonidos, de belleza. Vivimos constantemente esta realidad, migrando de un lado a otro para salvar nuestra vida, y que unido a eso está Venezuela, que también ha tenido que sufrir esta realidad de la droga, de la muerte, de tener la claridad que salgo de la casa y no sé si vuelva. Entonces, cada instante es tan importante en la vida que por eso tratamos de disfrutarlo. Entonces, estamos siempre riéndonos, sacándole con un poco de risa a los problemas. Entonces, Amy, ¿qué opina usted acerca de esto, de la distinción entre migrante y expatriado? No tendrías, no te escuchamos. Ahora sí. Yeah. That's a tough question. Es muy difícil. Bueno, ahora estoy viviendo acá y cada vez creciendo mi tiempo en Copiapó con UEC y renovando mi contrato, y estoy cambiando de ser, no sé, como dijo la Rosa, creo que no pensaba que voy a quedar más de un semestre. Y ahora estoy más en el grupo de expat. Y no sé, pero yo elegí a venir acá. Creo que la diferencia es que de inmigración, no sé qué piensa otra gente, pero como explicaste que está pasando en otros países que no tienen opciones, entonces eligieron lo mejor opción. Gracias. Sí, Amy, claro, es entendible, porque pues esto no es una palabra tan común en Estados Unidos, el expat, ¿cierto? O sea, tiene que ser muy grave para ser expatriado. Bueno, Catherine, muchas gracias. Catherine, me gustaría su apreciación. Expatriado tiene un significado más amargo, por así decirlo, ¿no? En general es una persona que puede ser incluso perseguida políticamente, y alguien que huye por su vida prácticamente, en muchos casos, no en todos, ¿no? También hay gente que decide finalmente, ¿sabes qué? Me voy y cambio completamente de vida. Ahora, creo que ahora un poco las fronteras se borran entre los dos significados, ¿no? Porque el inmigrante cuando adopta, cuando vive muchos años en el país que lo aloja, inevitablemente se transforma. En el enlace que yo les dejé en el chat sobre el escrito que yo había hecho para mis amigos cuando se fueron de Chile, se fueron de Venezuela y están acá en Chile, de hecho, desde el 2013, yo un poco hablaba de no tanto la transformación de ellos, sino de la transformación de sus hijas. Sus hijas ya son chilenas, aunque nacieron en Venezuela. Entonces resulta que al final ese cambio de patria, por así decirlo, que es lo que finalmente está dentro del concepto del expatriado, o el de no tener patria, que también es importante, ¿no? Creo que la frontera entre los dos conceptos se borran.
hay muchos casos, pues en realidad la gente migra por distintas razones. Por ejemplo, lo que comentaba Amy, ella se vino porque quiso y además vino en condiciones relativamente cómodas, tiene un título académico, vino por un trabajo, con todo y eso le costó mucho el proceso migratorio. Yo estoy en una situación ligeramente peor y sin embargo probablemente los inmigrantes venezolanos soy, como dicen ahora, bendecida, soy privilegiada. Yo también tengo un título académico, yo me vine a Chile con un trabajo que me estaba esperando. Realmente son muchos venezolanos que están saliendo ahora, están huyendo, como yo también huí. Yo huí de mi país finalmente, pero huí a un sitio con buenas condiciones, ¿no? Entonces, mientras que hay una gran cantidad de gente que hace ese viaje y hace esa transición en condiciones mucho peores. Entonces, sí, no, creo que la frontera entre los dos conceptos es borrosa, digamos. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Adrián. ¿Qué opinas, Adrián, acerca de esta pregunta? Adrián, te escuchamos. Sí. Adrián, ¿nos puedes escuchar? Estamos esperando su opinión. Hola, 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 hola. Ya, Adrián. Sí. Te estamos escuchando. Ok, para mí hay un otro nivel. Hay el nivel de migrante. ¿Sí? ¿Es perfecto? Sí, ¿estamos? Hola, hola. ¿Escuchar Sí, o te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Pueden escuchar? Hola. Sí, te estamos escuchando. Hola. Te estamos ¿Pueden escuchando. escuchar? Ok, ok. Creo que hay un otro nivel. Ok. Creo que hay un otro nivel. Hay el nivel de migrante, hay el nivel de expatriación. Y creo que hay el nivel de residente extranjero. Por ejemplo, en mi caso fue con la expatriación en India y en Marruecos. En este país tuve un sistema de salud en Francia. Tuve un salario de Francia, que es totalmente en fact la expatriación. Las personas que son en expatriación tienen salario, sistema de salud en el país de origen. Es totalmente diferente. Y la persona que es con expatriación sabe que después, no sé, 3, 4 años, ella va a regresar en el país de origen. El migrante no hay soluciones, porque hay una situación, no sé, mala en el país de origen, es necesario de hacer este tema de migración. El residente extranjero, creo que ahora es mi situación, es una persona que va en un país para trabajar, de que va a trabajar en el sistema del país, con el sistema de salud, con un salario, no sé, con la Universidad de Atacama, o con un salario que es local. Para mí hay tres opciones que son diferentes. Residente extranjero creo que tiene una necesidad de tener una integración en el país. Con el tema de la expatriación no hay una aclimatación, una adaptación en el país que es más. Bueno, Adrián, no te estamos escuchando. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Se cortó, vamos a dejar hasta aquí. Voy a dejar palabras a nuestra directora de mesa de interculturalidad, la magíster señora Cindy Ramos.
Gracias, María. Bueno, lamentablemente no pudimos escuchar a Adrián, pero bueno, vimos que migración tiene muchas aristas, muchas situaciones que todavía están presentes. Y de hecho me quedó dando vuelta lo que mencionó Catherine sobre el universo, que somos todos hechos con las mismas átomos, somos todos iguales. Pero yo no sé de dónde sacó el ser humano, que somos superiores a otros, superiores a los animales, superiores, no sé de dónde viene esa molécula que nos creímos mejores que otros y entre nuestros pares en la misma especie. Eso siempre se da la discriminación. Yo en una de las preguntas hice si alguno de ustedes se había sentido discriminado, porque siempre estamos siendo discriminados por ser más moreno, por ser más chico, por ser latino, por ser, bueno, hay una infinidad de discriminación. Siempre hay una forma de discriminar, incluso a veces porque tú tienes más conocimiento y yo menos. En la universidad nosotros tenemos bastantes extranjeros que están ocupando puestos de aseo. Hay muchas mujeres bolivianas que yo cuando las veo trabajando, yo paso y las saludo, hola, buenos días. Lo que sí me llama mucho la atención, que ellos siempre están con su cabeza agacha. Entonces eso nos falta a nosotros como universidad, que es hacerlos sentir a ellos que también son parte de nuestra comunidad, que son importantes, ¿ya? No solo el hecho de que una persona se vea menospreciada porque está realizando un trabajo no académico o no de directivo, sino que de aseo. A veces eso me provoca una cierta inquietud, que ellos siempre se ven como menores. Y sobre todo si son mujeres, ellas están haciendo igual una labor, ellos están trabajando para su familia. Entonces ahí eso a mí me preocupa ver esa situación. Yo siempre las veo y las saludo, le digo hola, ¿cómo está? Pero ellas siempre con ese grado de timidez. Entonces nos falta mucho a nosotros como universidad realzar esto, que ellos se sientan importantes, son parte de nuestra comunidad. Ya también hacen una labor importante. Por eso digo que hay mucha arista que la migración tiene, ya que en la parte social, en la parte económica, en la parte de ego de cada uno. Nos falta mucho como ser humano, nos falta mucho ahí que tenemos que trabajar. No sé si en esto va a ser algo tan normal que ni siquiera vamos a decir, no, ella es otra persona nomás, no, ella es boliviana o ella es peruana, o no, ella hace otra función. No sé si en algún momento lo vamos a ver como tal. Así que, bueno, agradezco mucho sus visiones, sus puntos de vista, sus experiencias que han vivido. Espero que esto se siga dando, se siga cultivando. Nos falta mucho. Comunidad de inclusión, estamos trabajando para sacar esto más adelante. Estamos trabajando en una política para que la universidad tenga una política institucional con respecto a la migración, a los pueblos originarios, ¿ya? Es difícil llevarlo a cabo porque uno a veces se enfoca en una sola cosa. Entonces, tener la experiencia de ustedes, de su visión como mismo extranjero, es bueno tenerlo aquí para que nos sirve como fundamentación, ¿ya? Agradezco mucho el regalo que nos dieron de su tiempo, de su experiencia, y espero que no sea la última vez, ¿ya? Que sigan con estos webinars o cuando ya pase todo esto, que ojalá sea muy luego, poder reunirnos aquí en la universidad para discutir el tema. Me pareció muy interesante y me gustaría seguir trabajando con ustedes o bien si podemos ayudar o ustedes nos pueden ayudar. Yo creo que ustedes nos pueden más ayudar a nosotros que nosotros a ustedes. Gracias, Cindy. Gracias. Yo creo que, mira, no queda sino agradecerles a nuestras expositoras y expositor, a quienes participaron, y también traspasar las palabras en el facto, como decía Cindy, el hecho de que no solamente cada persona, las que trabajan en la universidad, ya sean chilenos, chilenas, extranjeros, que habemos unos cuantos,
no solamente lo vayamos a sentir con las palabras de cada uno de nosotros, sino con los hechos que nosotros hacemos, y eso va a hacer que se vuelva cotidiano, que ya todos hacemos parte de todo. Y lo más importante, como decía inicialmente, la migración, el aspecto más importante es que llega a un proceso de construcción, de dinamismo, para que Chile cada día sea mejor, porque no solamente traemos nuestra maleta llena de objetos o el dinero para sobrevivir los primeros meses, sino especialmente venimos con una gran maleta de sueños por hacer con otros, por construir, por aprender. Entonces, que en verdad esta mesa de interculturalidad sea un espacio para que traspasemos nuestras palabras en el facto, en ese uso cotidiano de interacción en la universidad. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Muy rico el tema, y es un tema que da para hablar mucho y para trabajar como lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Entonces ya damos por terminado este webinar y que tengan un excelente día, cuídense mucho y espero que estemos viéndonos pronto en nuestro espacio universitario. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias a Adriana, a Katy y a ella por haber asistido y haber apoyado esta actividad. Muchas gracias. Hasta luego.